Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Hace más de un año, 3 ingenieros colombianos viajaron a Yemen a cumplir un contrato de trabajo con una empresa norteamericana y terminaron presos. Los familiares de 2 de ellos cuentan que están detenidos injustamente y que desde hace 6 meses no tienen noticias de sus familiares. Lo último es que fueron trasladados sin razón alguna de Yemen a Emiratos Árabes. Buscamos respuesta de la Cancillería. Estas fotografías registran la despedida de Luis Eduardo Romero por sus familiares en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en abril de 2025. Él, su padre y otro ingeniero, cuentan sus familiares, viajaron a Yemen a instalar unas antenas de comunicaciones de uso civil contratados por una empresa norteamericana. Mi hijo, él es ingeniero de telecomunicaciones. La idea es que él aprendiera todo lo de la instalación de la antena para que más adelante él pertenezca a la empresa y se haga cargo de ella. Pues por eso también está allá en Yemen. ¿Qué edad tiene su hijo? 31 años. Sin embargo, la pesadilla comenzó un mes después de haber llegado a ese país, cuentan sus familiares, a quienes entrevistamos a las afueras de la Cancillería en Bogotá, donde una vez más buscaban respuestas de sus seres queridos. Bombardeo en el aeropuerto desde mayo, ellos llegaron el 22 de abril del 2025 y desde ese momento ya se empezó a complicar un poco la cuestión. La versión que tienen es que en agosto del año pasado entregaron los pasaportes a la seguridad de Adén, en Yemen, para tramitar una visa de salida. Sin embargo, los pasaportes les fueron retenidos, quedando atrapados en ese país en guerra. Entonces, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes les tramitó unos pasaportes de emergencia y la Organización Internacional de Migración les creó una hoja de ruta para que regresaran a Colombia. Pero el 15 de noviembre fueron detenidos por las autoridades de ese país. Nos escribieron muy asustados, casi que despidiéndose. Despidiéndose porque les dijeron que simplemente recogieran las cosas principales y se los llevaban. No tenían ni idea si siquiera los iban a desaparecer y esa última comunicación fue casi que de despedida. Esto ocurre ellos estando en Adén. Esa fue la primera vez que desaparecieron como tal, fue el 15 de noviembre del 2025. Ahí estuvimos un mes sin tener ninguna clase de información, nada de parte de ellos. Afortunadamente ellos volvieron a comunicarse con nosotros el día 15 de diciembre, en el cual ellos mencionaron que se suponía que una investigación de una semana terminó durando un mes. Estaban incomunicados porque durante la investigación no les permitían hablar con nadie del exterior. Incluso también hay una carta que ellos le escribieron al director del calabozo en el que estaban, solicitándole que por favor tuviera compasión de ellos, que ellos no estaban haciendo nada malo, que los dejara salir. Nunca los dejó salir y ya el 25 de enero fue la segunda vez que ellos desaparecieron. La familia de Héctor y de Luis Eduardo recibieron estas fotografías de las condiciones en las que estaban detenidos en la cárcel de ese país. Hay unas fotos donde las condiciones son precarias y les tocaba bañarse descalzos, les dieron hongos. A él le dio titis. El compañero, el otro ingeniero, es ya mayor, tiene 62 años, tenía hipertensión, tenía otros problemas y pues ellos no tenían manejo médico. En una de las pocas comunicaciones, Héctor Romero le envió este audio a su familia desde esa prisión. Desde el 20 de noviembre, unos calabozos a los que nos trajeron, estamos en una celda que es de 3 por 4 metros, no existe un baño, no tenemos elementos de aseo, no tenemos elementos para lavar nuestra ropa. Eso fue ya hace más de un mes. Estamos en una ciudad costera, es un calor increíble. Esto es un basurero realmente. Estamos llenos de mosquitos, de zancudos y de moscas que están todo el tiempo alrededor nuestro. En las noches especialmente tenemos que soportar el calor porque estamos perdiendo peso. Psicológicamente estamos bastante afectados porque nos vienen a decir que en 2 o 3 días salimos y pasan
2 semanas y media sin tener noticias de nadie. Después de algunas visitas que les hicieron en la cárcel organismos internacionales y de derechos humanos, el pasado 25 de enero lograron una nueva y última comunicación con Luis Eduardo y Héctor. Desde ese entonces no tienen nuevas noticias de ellos. Lo último es que fueron trasladados a otro lugar sin explicación alguna. ¿De qué los acusan? No se sabe. Yemen nunca dio ninguna información al respecto. De hecho, ahorita que fueron trasladados a Arabia Saudita sin ninguna clase de proceso legal, se ha notificado cuál es el cargo en Yemen. Simplemente mencionaban que era un tema de seguridad y actualmente NADEL también es que están en una investigación de seguridad. Nunca nos han aclarado, ni a nosotros, ni a la Cancillería, ni a ningún ente internacional con el que hemos hablado, se ha podido aclarar por qué los están reteniendo. Y escuchen la respuesta que les dio la empresa norteamericana que los contrató. Emitieron una carta diciendo pues que ellos los habían enviado a hacer la instalación, pero que no tenían ningún otro compromiso ni militar ni de inteligencia ni nada, pero pues hasta ahí llegó esa empresa y se desentendió totalmente de la situación. En este comunicado, la Cancillería de Colombia señaló que la situación de los 3 ingenieros ha sido atendida desde el año pasado a través de los consulados competentes y la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita, brindando asistencia consular dentro del marco del debido proceso y con el respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de las autoridades competentes. Mientras tanto, las familias de los ingenieros claman por su pronta liberación y regreso a Colombia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Uno de los corredores viales más importantes del país está en riesgo. Mientras las autoridades evalúan la estabilidad del terreno en Cajamarca, Tolima, el paso hacia la línea permanece restringido y miles de vehículos de carga enfrentan demoras en la ruta que conecta el centro del país con el suroccidente. Marta Reyes y su nieto dicen que un milagro los salvó de haber corrido la misma suerte de su casa y sus enseres, terminar en el fondo del cañón del río Bermellón tras el derrumbe que se llevó su casa. Pues la verdad, no sé cómo yo desperté en el momento que escuché la bulla y yo me salgo hacia la garabía y empiezo a llamar al niño y pues gracias a Dios salimos con vida los dos. Todo lo perdimos, pero lo más importante es la vida. Y que él está conmigo en este momento. La vivienda de Marta está ubicada a la salida de Cajamarca, desde donde se asciende al alto de la línea en plena vía panamericana, que comunica el centro con el occidente del país y por donde se moviliza la carga que llega al puerto de Buenaventura. Por esta carretera se mueve gran parte de la economía de Colombia. Por Cajamarca pasa más del 70% de carga que llega al puerto de Buenaventura. Es un corredor importante del nivel nacional. En la zona afectada, Invías realiza un estudio geotécnico y de capacidad del suelo para establecer si es seguro que el tráfico pesado transite. Por eso, en el paso por Cajamarca hay vía a un carril. Lo que dicen los transportadores y cajamarcunos afecta a su economía. No, más gastos, comida, desgaste de la máquina, desgaste personal. Más que todo el que sufre uno es uno mismo. Por su parte, el alcalde de Cajamarca hizo un llamado al gobierno entrante. Tenemos un riesgo latente de que el país se pueda paralizar, pero también las garantías para las familias y para Cajamarca. Mientras Invías entrega los resultados de los análisis del suelo, el paso por Cajamarca estará a un carril, por lo que la vía al alto de la línea se mantendrá congestionada. Y avanza la investigación por la golpiza contra una mujer en Bogotá. Tras la difusión del caso, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el establecimiento para recolectar materiales probatorios que harán parte de la investigación. Esta es la conversación entre la propietaria de una pastelería en el norte de Bogotá y quien hasta ese momento era uno de sus empleados. Pasan apenas 24 segundos desde el inicio del diálogo hasta que se produce la agresión. Según la mujer, la discusión se originó en medio de un desacuerdo por la liquidación del trabajador. En Noticias Caracol buscamos tanto a la mujer agredida como al hombre que aparece en este video. Y aunque este último accedió a entregar su versión, decidimos no emitir sus declaraciones por respeto a la mujer agredida y como criterio frente a los casos de violencia de género. Trataba siempre de tocarme, de aprovechar cualquier momento para digamos, acercar todo su cuerpo hacia mí. Me comunica que él ve que yo estoy inconforme con su trabajo, que si yo quiero, él no vuelve.
Yo le dije, perfecto, no vuelva. De manera inmediata, él empieza a exigir que el pago se haga en ese momento. La mujer aseguró que el hombre exigía el pago inmediato de su liquidación, pese a que ya había recibido el dinero correspondiente a los primeros 15 días trabajados y que el saldo restante, según ella, estaba programado para final de mes. La agresión no terminó ahí. El hombre la llevó a la parte posterior del establecimiento, donde los golpes continuaron. Sin posibilidad de apartarlo, la mujer buscó llamar la atención de quienes estaban cerca a esta pastelería. Yo pienso dos cosas. Me va a matar, me mató, nadie se está dando cuenta, no me estoy pudiendo defender. El agresor intentó sacarla del establecimiento, pero varios testigos intervinieron y por petición de esta mujer cierran la puerta para impedir que huya. Minutos después llegó la policía y lo capturó. La familia de la víctima denunció que tras 16 horas bajo custodia de las autoridades, el hombre recuperó la libertad al ser tipificado el caso como lesiones personales. Este domingo, unidades del CTI recolectaron los videos de seguridad y otros elementos materiales probatorios. Tras conocer el caso, el alcalde de Bogotá cuestionó la libertad del hombre y pidió garantías para la víctima. A ese llamado también se sumó la defensora del pueblo, Iris Marín. Las medidas de protección no siempre son efectivas, son minimizadas, no hay seguimiento suficiente o no hay medidas de aseguramiento cuando ya ha habido una agresión. La víctima de esta agresión permanece en recuperación con 60 días de incapacidad. Mientras avanza la investigación, espera que las autoridades definan las responsabilidades en esta brutal agresión. 7 de la noche, 14 minutos. Juliana Guerrero y su hermana Verónica son señaladas de liderar un entramado de corrupción para favorecer a empresarios con la entrega de millonarios contratos del gobierno nacional. La revista Semana publicó conversaciones y consignaciones sobre cómo operaría esta red criminal. Las revelaciones produjeron la reacción del presidente Gustavo Petro y de la propia Juliana Guerrero. La presunta red de tráfico de influencias vendría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, la red de corrupción supuestamente liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica hacía millonarios cobros a empresarios, con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las tarifas estarían establecidas. La primera cita con ellas tendría un valor de 1 millón de pesos. El pago por la gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se les debía dar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración recreada de uno de los empresarios que contó que era directamente Verónica Guerrero quien les daba una actualización de las gestiones, que incluso se comprometía a dar respuestas en determinados plazos, como lo demostraría este chat del 20 de marzo del 2025. Uno de los empresarios citados por la revista asegura que las hermanas Guerrero le habían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Sobre este nuevo escándalo, la ONG Transparencia por Colombia se pronunció. El caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción, es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia. En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros, incluso se referían al presidente de la República como el jefe de jefes. El mandatario se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones. Aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, pero pide a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios. Esta reacción del presidente fue cuestionada por la ONG. Por eso es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él
evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción. Los comerciantes que hablaron en la revista aseguran que Juliana y Verónica Guerrero no les cumplieron y no habrían devuelto el dinero. Aseguran que alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos, pero que ellas dejaron de responder los mensajes. En las últimas horas, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos. También dijo que no ha recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones de contratos y rechazó que pretendan hacerlo utilizando su nombre. Y precisamente la Fiscalía ya abrió una investigación para verificar las pruebas contra Juliana Guerrero y su hermana por el presunto cobro de coimas para la gestión de contratos con el Estado. También hay una orden de labores para la Policía Judicial. Siete de la noche, 26 minutos. Después de 30 días del doblete sísmico en Venezuela, ya no se trata del terremoto, sino de las cicatrices que dejó. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo viven? ¿Qué necesitan? Un equipo de Noticias Caracol recorrió sus calles para retratar el día a día en sectores en La Guaira que prácticamente desaparecieron. Este es un informe especial. 24 de junio de 2026, era miércoles y el reloj marcaba las 6:04 minutos de la tarde cuando Venezuela se sacudió. Un minuto después hubo un segundo terremoto. La fuerza de la naturaleza golpeó al estado de La Guaira, muy cerca de la capital Caracas. La tierra se abrió en dos partes, al punto en que cientos de edificios resultaron afectados y decenas como estos colapsaron. 30 días después, el paisaje parece detenido en el instante mismo del desastre. Edificios colapsados, otros inclinados, unos derribados y otros partidos, unos que parecen haberse doblado sobre sí mismos y otros que desaparecieron. Hay carros destruidos y lanchas atravesadas en las carreteras. Las paredes son murales de búsqueda de desaparecidos con cientos y cientos de nombres y rostros, pero también son la prueba de supervivencia. Respirar cuesta. Las mascarillas son una necesidad, el olor es imposible de describir, el ambiente es una mezcla de partículas de cemento, tierra y descomposición que obliga a todos a protegerse. Ya no hay esquinas ni direcciones, la gente se orienta por campamentos o por los nombres de los edificios más afectados y allí aparecen las montañas de escombros, lo que queda de las torres que habitaron miles de personas que ya no están. Así me digan, no, que tú puedes, que sal adelante, que puedes salir adelante, que la vida sigue. No, para mí no sigue. Para mí se acabó el 24, cuando mi hija murió. Ese día se acabó mi vida. La hija de Karina murió en un local que tenían en el primer piso del edificio donde vivían. Desde aquí se ven los restos de algunas de sus pertenencias. Dice ella que todo el edificio le cayó encima. Yo la quería conseguir viva y ese era el miedo mío de todos esos días. Y la conseguí muerta, pero le doy gracias a Dios que la conseguí, porque mira, toda esa gente está buscando todavía a su gente y no la han conseguido. No se sabe qué pasó con ellos, si se lo llevaron las máquinas, si se fueron en los escombros. El drama de Karina es el mismo que 30 días después del terremoto viven cientos de familias. Llegamos a uno de los edificios más afectados en el sector de Caribe, en Caraballeda. Por lo menos uno en los que ha habido un mayor número de víctimas. Esta ya es la superficie, la parte más alta que hay en este momento de este edificio, que está lleno de huecos, muchos túneles excavados por la misma gente, con sus propias manos, que desesperadamente están buscando los cuerpos de sus seres queridos. Las personas viven aquí, conviven aquí, comen aquí, duermen aquí, 24 horas al día. Estamos hablando que aquí hay una plaza de aproximadamente 4.000 a 6.000 personas diarias trabajando 24 horas para sacar a sus familiares. Lo más escalofriante son los laberintos que se hacen debajo de la tierra, porque no solamente es el agujero hacia allá, sino que cada vez que buscan, amplían la búsqueda en cada piso, horizontalmente. Cientos de huecos, túneles profundos hechos por las mismas familias, con picas, palas y martillos abrieron camino hacia los cuerpos de quienes más aman y muchas personas de blanco que hacen uno de los trabajos más difíciles. La gente se sienta a comer, a beber
con el cadáver allí, un poquito de cal, y las bacterias están en el aire, o sea, la contaminación es constante. Y no hay del Ministerio de Salud, no hay de ningún organismo que venga a controlar eso aquí. Y a veces lo que queda son un par de guantes tirados en la calle, de unas manos que trabajaron al límite para devolverle un ser querido a una familia. Hace un mes, estos 3 jóvenes trabajaban reparando motores y cargando bultos de harina. Ahora visten trajes blancos, guantes y mascarillas para recuperar cuerpos. Ninguno estudió para esto, pero todos aprendieron el mismo día, el 24 de junio, cuando tuvieron que sacar primero a sus propias familias. Muchas familias que no tienen la voluntad de agarrar a sus familiares, sacarlos de ahí, pero yo tampoco tenía la voluntad, pero hasta que saqué a mi tía y muchas familias, si la puedo ayudar, yo la ayudo, de corazón. Los especialistas que deben dedicarse no están aquí ninguno. Aquí no están, ellos están aquí cuando la gente, los familiares sacan el cuerpo completo y nada más para ellos llevárselo y ya. ¿Alguien le enseñó cómo hacer el levantamiento de un cuerpo? No enseñó, nosotros aprendimos aquí. ¿Cómo? Viendo. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda la labor que usted ha hecho? Sacar niños. Sacar niños que cuando uno los tiene en la mano y uno piensa en los hijos de uno, pues, y le da dolor a uno en el alma. Basta verlo a los ojos para entender que ya no es el mismo de hace un mes. Ahora tiene la responsabilidad de no abandonar a quienes quedaron sepultados. Se repiten entre ellos que todos merecemos dignidad, incluso después de morir. Y cuando tú le dices a la familia que lo conseguiste, oye, wow, es algo sorprendente. Aunque uno lo saque como lo saque, ¿verdad? Ellos se van aliviados. La búsqueda es lenta y desgarradora. Cada centímetro que avanzan encuentran pedazos de sus vidas, un zapato, la cuna, sus juguetes, ropa o este manual de supervivencia para tiempos difíciles, un título que resume lo que ha sido el último mes en La Guaira. Es un trabajo que hace un daño al corazón, pues, porque ya lo físico uno descansa y uno vuelve a agarrar fuerza, pero ¿cómo uno se quita este dolor de encima? ¿Cómo no se saca este dolor del alma? ¿Por qué es tan importante recuperar los cuerpos? Bueno, yo creo mucho en Dios y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esta es una manera para mí de honrar a mi padre y a mi madre, sacándolos de allí, no dejándolos allí. Yo voy a seguir hasta que Dios me diga para. Las moscas sobrevuelan los escombros y el intenso calor acelera la descomposición de los cuerpos. El riesgo y la exposición de quienes están allí tiene a decenas de enfermeros voluntarios cuidándolos. Si necesitan analgésico, tengo electrolitos. África no está aquí por la fuerza, no perdió a nadie y tampoco es damnificada. Es una enfermera que voluntariamente viajó hasta La Guaira para cuidar de quienes buscan a sus familias. Tengo una necesidad tan grande que no me lo pide nadie, me lo pide mi corazón, que esta persona no necesita. Aquí hay muchos huecos de profundidad y pisé en un lugar y me resbalé y quedé a la orilla de 12 metros de profundidad. Tengo un hijo de 12 años. Él me espera en casa, pero yo le digo que el mejor mensaje que yo le puedo dar a él y la mejor enseñanza que yo le puedo dar a él es que el amor debe ser por Dios y por el prójimo primeramente. A este hombre lo vendan por una quemadura con esmeril en el abdomen. Los voluntarios han instalado varios campamentos médicos donde atienden fracturas por caídas en los huecos, cortadas, infecciones en la piel, infecciones respiratorias, gastrointestinales y deshidratación. No nos ha llegado los recursos de los insumos para la atención de los pacientes. Estamos trabajando con las uñas, con lo que podemos. Atienden a más de 100 pacientes al día y los mismos enfermeros voluntarios han tenido que ser atendidos por descompensaciones y deshidratación. A fuerza de martillo lograron hacer un canal. Otros voluntarios son los ingenieros civiles que buscan la manera de ayudar a acelerar la recuperación de cuerpos y que este panorama no se extienda por tanto tiempo. Esto es como una película de guerra. Puedes estar tranquila aquí y de repente, mira, escuchamos algo. Viene la adrenalina, buscar herramientas, dónde las consigo y es frustrante. Te das cuenta que todos están en la misma situación. ¿Cómo les resuelves a todos? Consigues una pala, te lo doy a ti, se lo doy a él. Yo he visto edificios ladeados, unos que se tumbaron, otros que se hundieron, otros que se voltearon, se torcieron, se partieron por la mitad, mejor dicho, de todo. ¿Usted qué nos puede decir un poco de la dimensión de la destrucción que hubo aquí? Le puedo comentar que sí, en algunos he visto algunos defectos, pero se requieren unos estudios. Un edificio está diseñado para fallar, como es, falla, pero desplomarse
La organización ciudadana ha sido la mayor fuerza en Venezuela. Mientras unos buscan entre los escombros, otros cocinan, gestionan las donaciones, consiguen herramientas, traen el agua. Mientras unos se rebuscan la gasolina para la maquinaria, otros atienden heridos, recuperan cuerpos y cuidan a los niños. A pocos kilómetros de la zona de desastre desaparece el gris de los escombros de La Guaira. Los parques, polideportivos y playas se convirtieron en el hogar forzado de cientos de familias que con carpas, sábanas y plásticos han levantado hogares temporales a la intemperie. Este es el complejo residencial Gran Cacique Marea Abajo en Playa Surfista. Aunque no colapsaron, tienen fracturas y daños estructurales considerables. 500 familias tuvieron que refugiarse en la playa de enfrente y lo llamaron Ciudad Carpita. Le di ese nombre por nuestros niños, nuestros hijos que en su momento estaban aterrorizados. Y mi papá se para una mañana y dice, wow, Ciudad Carpita. Y entonces yo dije, listo, ese es el nombre, vamos a ponerle Ciudad Carpita al campamento. Y desde ese día los niños se han sentido seguros, han tenido tranquilidad, han tenido paz. Franklin nos hizo un recorrido. En su refugio viven 19 personas de 9 familias diferentes, todos vecinos de la Torre 3 del conjunto. Algunos aportaron estufas y lavadoras que recuperaron de sus casas. A diario se distribuyen las labores de limpieza, cocina y de entretenimiento para los niños. 30 días de incertidumbre. Haciéndose uno el fuerte, más que todo uno haciéndose el fuerte porque no podemos bajar la guardia, como dice uno, por los niños. ¿Y cómo se hace el fuerte, Franklin? Fuerte porque uno tiene su familia y yo no tuve pérdida, ¿verdad? No son familia de uno, pero somos humanos. No es fácil porque la vida de nosotros es una casa o en este caso un apartamento, esa es la vida de uno. Marjorie nos permitió entrar a lo que hoy es su espacio más íntimo, su carpa. Yo me acuesto y pienso mucho el día del terremoto. Como mis niñas pegaban gritos y mis hijas también. Y no es fácil. No sé dónde saco tanta fuerza, pero la tengo. Mis hijas, pues. Pero bueno, allá para adelante. Se limpió las lágrimas y nos llevó al mar, su otro lugar íntimo desde que está aquí. Dice que la atención psicológica es una de las principales necesidades de quienes están en albergues. Casi 24.000 personas en más de 100 campamentos en toda Venezuela. Los niños son los únicos capaces de desafiar la tragedia. Sus risas contrastan con los rostros de cansancio y dolor de sus padres, quienes se esfuerzan por ayudarles a superar el traumático episodio del 24 de junio. Agarraban juguetes y comenzaban a decir terremoto y agarraban todos los juguetes y los tiraban de lado y lado. De verdad, hacen falta un poco más de, digamos, profesionales en psicología que no vengan a decir, mira, yo soy psicólogo, no, que conversen con nosotros, porque no es fácil, yo todavía tengo muchas cosas por sacar. A los niños les han llevado juegos, comida y servicio de peluquería. Santiago es su hijo de 5 años. Royce dice que para su corta edad entiende lo que vivieron, las pérdidas que sufrieron y el miedo que sienten. Se estaban yendo de la casa. ¿Qué hicieron ustedes? Nos fuimos para allá donde la casa de mi primo. Que no les pasó nada. No les pasó nada ni se destruyó nada. Que mi escuela se destruyó. ¿Qué le quieres decir a tus papás? Que no tenga miedo. Un miedo que inunda a familias enteras, pero también a las que quedaron incompletas por no tener la certeza de cuánto tiempo tomará reconstruir Venezuela. Lo cierto es que los pueblos se levantan gracias a la fuerza de su gente, y esa fuerza cabe en un abrazo que ayude a reconstruirle el alma a las miles de vidas afectadas. Estefany Valencia, Noticias Caracol. A un mes de la tragedia que sacudió a Venezuela, apenas empezamos a ver su verdadera dimensión. Ellos claman por ayuda más que nunca. El momento más crítico es ahora. Quieren que nos vayamos, pero tampoco nos dicen a dónde podemos ir. Entre los escombros, muchos sueños quedaron debajo. Pero cada mano que ayuda a levantarlos es un sueño que empieza de nuevo. El mundo no puede olvidar a Venezuela. La solidaridad no debe ser de un instante, es permanente. Hay que seguir donando. Ayudar nos acerca. Los grandes medios unidos. Todos por Venezuela.
noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:41 p.m. La empresa petrolera más importante del país, Ecopetrol, tendrá cambios en la integración de su junta directiva y el relevo en su presidencia. ¿Cuál es el impacto de estos cambios de cara al futuro de la compañía? Hablamos con expertos. Llega una de las semanas más decisivas para Ecopetrol. En los próximos días no solo cambiarán los nombres de quienes dirigen la empresa más importante del país, también podría comenzar un giro en el rumbo de la política energética de Colombia. Ecopetrol debe retomar el core de sus negocios, que es la exploración, la explotación, el transporte y la refinación de petróleo en el país. El protagonista en esta ocasión es Ricardo Roa, presidente de la compañía, quien después de 111 días entre vacaciones y licencia no remunerada, regresará al cargo, pero con fecha de salida ya definida, el próximo jueves 30 de julio. Tenía 2 investigaciones penales a cuestas. Eso le da una pésima imagen a Colombia en los mercados internacionales del crudo. Pero el cambio no termina ahí. La junta directiva, donde se toman las grandes decisiones de inversión de la petrolera, también comenzará a renovarse. Tatiana Roa y Ángela María Robledo estarán hasta el 31 de julio, mientras que a la presidencia de ese órgano llegará el exministro Luis Felipe Henao, quien actualmente hace parte de ella. El primer paso es la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Se prevé que va a haber un cambio en los 7 miembros que le corresponden al gobierno. Mientras se dan estos cambios, el presidente electo Abelardo de las Priella desde ya anunció la llegada de Jorge Mario Velázquez Jaramillo a la junta directiva. Quienes asuman las riendas de la compañía recibirán una petrolera con utilidades en descenso. Pasaron de 33,4 billones de pesos en 2022 a 9 billones en 2025. A esto se suma otro desafío: las reservas de petróleo alcanzan para 7.4 años y las de gas apenas para 5.9 años. El nuevo capítulo de Ecopetrol no solo definirá el futuro de la empresa, sino también el abastecimiento energético del país. Gracias por continuar con nosotros. 10 años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el Teatro Colón, las curules de paz asumen en este 2026 el tramo final de su historia. Estas 16 sillas nacieron con una misión sagrada: darle voz directa en el Congreso a las regiones excluidas, sitiadas por la pobreza y olvidadas por el Estado. Pablo, desde esos territorios las víctimas entregan un balance agridulce sobre lo que han sido los primeros 4 años y hablan de lo que esperan de los congresistas que llegaron a esta nueva legislatura. Informe especial. Las alertas tempranas sonaron a lo largo y ancho del país, anunciando un momento electoral complejo y alterado en el primer periodo del 2026. Mientras estallaba el Cauca, secuestraban en Arauca. Y en el Bajo Cauca crecían los escenarios de guerra. En regiones como el Chocó, se confinaba a las comunidades y se desplazaba. En la ruta Caribe, Córdoba, Magdalena, Bolívar y La Guajira, los grupos armados imponían su presencia. El caos que amenazaba las urnas y el miedo que rondaba a los votantes fueron contenidos por un dispositivo de seguridad sin precedentes en Colombia. Las elecciones se realizaron en calma. En estos mismos territorios se votaron para segundo y último periodo del Congreso las curules de paz. Los votantes de 168 municipios, en su mayoría víctimas del conflicto armado, votaron masivamente para elegir a los 16 representantes a la Cámara por estas circunscripciones para el periodo 2026 al 2030. Pero 4 años después de su primera elección, la pregunta que sigue abierta es: ¿han cumplido su misión? El Centro de Pensamiento de la Fundación Ideas para la Paz ha seguido su desempeño, tanto en el Congreso como en los territorios. Desde la FIB hemos venido haciendo un análisis que nos da como resultado quizás un balance agridulce, pero con más elementos positivos de los que suelen mencionarse.
entre ellos pues el incremento del 20% de votación que hubo en estas regiones, lo cual denota que hay un mayor reconocimiento de estas figuras si comparamos con lo que pasó en el proceso anterior. ¿Cuál es esa parte amarga? En las regiones, muchos de los líderes con los que hemos conversado pues desconocen como la presencia y la conexión que tuvieron estas representantes a lo largo de los 4 años en región. Tenían una expectativa más alta frente a la conexión y al devolver en las regiones cuál había sido esta gestión realizada. Buscamos las voces de las víctimas más representativas en las regiones para establecer una evaluación desde su propia mirada. En el norte del Cauca, Héctor Mario Carabalí, defensor de la población afro, víctima de amenazas por parte de los grupos armados, es un líder frentero en sus luchas comunitarias. No han cumplido los congresistas esa misionalidad, cuál era articular y dar la pelea, hacer la incidencia a favor de las víctimas del conflicto armado. Hay una desarticulación total, una agenda completamente diferente por parte de los congresistas que llegaron y una agenda completamente diferente desde las bases con la mesa departamental. En el Chocó perdimos 4 años de implementación de acciones concretas que deberían materializar los derechos de las víctimas. Se eligió una persona que tenía muy pocos conocimientos sobre los derechos de las víctimas y tuvo poco compromiso realmente con esa defensa y esa apuesta. Lo dice con amargura Leiner Palacios, quien fuera víctima emblemática de la masacre de Bojayá en el Chocó, integrante de la Comisión de la Verdad y encargado de contar el relato de la guerra en Colombia. A su turno lo repite Nuris Angulo, representante de las mujeres cantaoras de los desaparecidos en Tumaco. Porque no hemos tenido esa respuesta que siempre hemos estado esperando en estos procesos. ¿Cuáles serán las respuestas? Nuestra respuesta de nuestro, por ejemplo, buscadora, de nuestros desaparecidos. Vamos levantando voces para que esto pueda parar. Al unísono, en los territorios hablan de un tiempo perdido de 4 años, en los que realmente los 16 nuevos representantes tuvieron que aprender las dinámicas del Congreso y abrirse espacios entre bancadas políticas y construir con dificultad su propia voz. A pesar de los desafíos que tuvieron estas circunscripciones de ser nuevos, de no reconocer cuál era la lógica de funcionamiento del Congreso, pues su rendimiento legislativo fue muy similar al de otros congresistas de curules ordinarias, con, por ejemplo, presentación de muchos proyectos. El pulso que tomamos siguió marcando un termómetro en rojo. En los Montes de María, Manuel Toscano, líder perseguido por la violencia guerrillera desde hace más de 20 años, confiesa que llegó a pensar que los suyos con las curules de paz tendrían una segunda oportunidad sobre su tierra. Primero que todo, nosotros esperábamos de que esa voz y ese voto allá era contundente para el tema de las indemnizaciones, para la reparación integral de las víctimas, para la restitución de nuestras tierras, para el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, de esa política pública integral de víctimas que no la vemos reflejado y no sentimos esa voz y no sentimos ese voto en el Congreso de la República. En el sur de Córdoba, donde el paramilitarismo dejó una marca de despojo, muerte y persecución, líderes como Jorge Elías no para de pedir la reparación colectiva por la que votaron en las urnas. Y al día de hoy pues no podemos destacar ninguna gestión o algo que haya ayudado a cerrar esas brechas históricas o a desarrollar quizás esa gestión normativa que permitiera también, elevar esas luchas en nuestros pueblos, en nuestros procesos organizativos, de nuestras comunidades acá, de las víctimas. Entonces, ¿hubo algún logro concreto, alguna victoria significativa de las curules de paz? Que tienen que ver con la modificación de la ley 1448, que es la más famosa y conocida como la ley de víctimas, lo cual permitió la ampliación de la vigencia de esta ley hasta el 2031. También reconoció a víctimas indirectas que antes estaban no cubiertas por la ley y flexibilizó también los plazos para declarar los hechos victimizantes. Un avance legislativo importante que en la práctica cambió la opinión de una zona tan azotada por la violencia como el Catatumbo. En la actualidad nos sentimos o siempre hemos sentido ese respaldo precisamente de las curules de paz.
hoy, en la actualidad, la nueva encargada que está en esta representación, se le hace un llamado pertinente en la cual se le recomienda desde la población víctima tener acciones idóneas precisamente en temas de viviendas para la población víctima. En el Putumayo la opinión de las víctimas está dividida. El 75% de la población del Putumayo, víctima del conflicto armado, que somos más o menos en el departamento 124.000 víctimas y más de 25.000 víctimas en Mocoa, Putumayo, no nos sentimos representadas. Nos sentimos muy representados en el departamento. Por supuesto, le pedimos al gobierno nacional que a través de él se sigan trayendo esos buenos proyectos para el departamento, en especial para la población víctima. El problema de fondo es claro. Existe una honda brecha entre el Capitolio y las regiones. Que esa desconexión y esa falta estratégica de balancear lo legislativo, o sea, la tarea que hacemos como congresistas en la representación, más cómo rendimos cuentas en las regiones sobre nuestra labor, pues todavía está en deuda, y yo creo que esto las víctimas y las subregiones, las regiones que estaban representadas en estas curules todavía esperan que esto ocurra de manera más dinámica y más intensa. La cartografía de riesgo expone en la pantalla la paradoja más cruda de nuestra democracia. Al superponer los mapas de la FIP y la MOE, se concluye que el riesgo electoral sitió al 61.3% de los municipios que eligen las curules de paz. Esta situación de alerta se concentra en un total de 103 municipios desglosados en 63 en riesgo extremo, 24 en riesgo alto, 16 en riesgo medio, un nivel de alta tensión que puso en entredicho la legitimidad de los ganadores de estas curules. Sin embargo, en las pasadas elecciones el número total de personas que votaron por las CITREP o curules de paz aumentó en un 20%, lo que podría significar que estamos ante el mayor acto de resistencia ciudadana en las regiones alejadas y olvidadas, o ante una democracia secuestrada por el control irrefutable de los fusiles. Sí hay como una preocupación y otro sinsabor que tiene que ver con la cooptación de clanes políticos de partidos tradicionales en los procesos electorales de ellas. Entonces, ¿y grupos armados? También en algunas regiones en las que esta representación se vio manchada tanto en el periodo anterior como en este nuevo, de hecho, con mucha más fuerza, y yo creo que eso va a ser un desafío también para hoy. Ahora comienza un nuevo periodo, posiblemente el último para estas curules. Las víctimas piden resultados. Hay víctimas que tienen más de 30 años de ser desplazadas y que aún no han recibido su indemnización, no han recibido su vivienda, no están estudiando los hijos, no tienen un empleo estable. Yo espero que el gobierno nacional y en estos próximos 4 años se corrijan todas esas falencias y nos impulsemos hacia una verdadera implementación de ese acuerdo de paz. Las víctimas no son las mismas de hace 20 años, las organizaciones sociales no son las mismas de hace 20 años, sino que ya han recorrido un camino de fortalecimiento. El nuevo cuatrenio se perfila como una cuerda tensa. En un extremo las víctimas, en el otro el gobierno y en el centro los 16 representantes de las curules de paz que tendrán que demostrar que no son solo una figura simbólica. Porque sus jefes no son los partidos, son más de las 10 millones de víctimas en Colombia. A ellas se deben y ante ellas tendrán que responder. Tenemos una tristeza. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Precisamente Noticias Caracol habló con algunos de los representantes de las curules de paz, quienes defendieron su gestión durante la legislatura pasada. Además, quienes llegan por primera vez a ocupar estas curules se comprometieron a profundizar su trabajo por las víctimas. Para algunos, la bancada de paz nunca terminó de consolidarse. Hace 4 años, el Salón Elíptico vio por primera vez las 16 curules, destinadas a abrir sus micrófonos a las voces de las víctimas y así empezar a romper la brecha entre el Capitolio y los territorios.
Y aunque aún hay dudas sobre el impacto real en los 168 municipios más golpeados por el conflicto armado, sus representantes señalaron que actuaron bajo una agenda que priorizó la ampliación de la vigencia de los territorios PEDET por 10 años más. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 10 años más de que lleguen recursos de manera prioritaria para estos municipios que, vuelvo y repito, son los de mayor pobreza en el país, los más olvidados y en los que la violencia lastimosamente se está recrudeciendo en nuestro país. Al hacer un balance sobre su gestión, señalaron que dentro de sus aciertos está el haber incluido a los campesinos como sujetos políticos con derechos de protección constitucional, también a las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo y darles participación en debates de trascendencia nacional. Lo más importante que yo quiero recalcar que hemos hecho, la CITRE, es infringirle ese trato diferencial para que cualquier proyecto, independientemente de su naturaleza, que discutimos acá en el Congreso de la República de Ley, tenga que estar allí ese trato diferencial y las víctimas tengamos que tener algún tipo de incidencia. Sin embargo, son conscientes que sus electores tienen reparos sobre lo que se considera algunas promesas incumplidas tras el acuerdo de paz de 2016. Pueden tener razón y no podemos discutir eso, pero hemos hecho muchos avances en materia legislativa y que nosotros mismos a veces nos sentimos inconformes porque pensábamos que el gobierno que se termina, que se dice era un gobierno progresista, iba a tener mayor preponderancia en nuestro territorio. Sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno nacional le falló a los municipios PEDET y a las víctimas en la implementación del acuerdo de paz. Es decir, en que esos recursos, billones de pesos que dicen que se gastan en la paz, cuando nosotros vamos y recorremos nuestros territorios los vemos más pobres. Es decir, que esos recursos no están llegando a donde tienen que llegar. Dicen que al llegar al Capitolio se encontraron con una agenda impuesta que en algunas ocasiones era más urgente que la paz. Nosotros no tenemos una representación igual a la del resto de congresistas avalados por partidos políticos. Nosotros tenemos una representación especial. Nosotros representamos unos territorios especiales que nunca habían tenido voz en el Congreso de la República, nunca nos dieron esa importancia y se ve reflejado. No nos las dieron, no a nosotros, digamos, no se las dieron a los territorios. De los 16 congresistas que fueron elegidos para el primer cuatrenio, solo 7 van a repetir su curul, entre ellos Karen Manrique, representante electa por las víctimas en Arauca y hoy llamada a juicio por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Quienes llegan prometen dar la lucha por priorizar la agenda de paz en medio de otras dinámicas del Congreso. En medio del dolor de las víctimas comprendemos su malestar y su paciencia agotada, por eso desde el Congreso de la República seremos la voz que luche por sus derechos y legisle en su favor. Nuestro compromiso es tender puentes con el gobierno nacional para que se priorice la inversión y la financiación de los programas PEDET y se puedan cerrar las brechas de desigualdad social de los territorios. Quiero decirles con claridad, mi compromiso no es con un partido político ni con el gobierno, mi compromiso es con la gente del Catatumbo. Respaldaré todas las iniciativas que traigan inversión, oportunidades y desarrollo para nuestra región. Y cuando sea necesario, defender los derechos de las víctimas, de los campesinos, de las mujeres. 11 de ellos anunciaron esta semana su apoyo al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aun cuando este fue crítico del acuerdo de paz, señalan que para cumplirle a las víctimas necesitan del nuevo gobierno y que por eso tenderán los puentes de diálogo. 8 de la noche, 8 minutos. El recién posesionado Congreso será epicentro de discusiones clave para el futuro del país. Este mismo año se elegirá al Contralor General, a magistrados del Consejo Nacional Electoral y de las Altas Cortes. Estos son los primeros retos del nuevo Congreso. El primer reto de los nuevos senadores y representantes será definir si la posesión de Abelardo de la Espriella se realiza fuera de Bogotá, proposición que ya avaló el Senado, pero cuya discusión se dará en los próximos días en la Cámara, con el gobierno electo evaluando que no sea en el departamento del Cauca ya, sino en la ciudad de Cali. Entonces es muy probable que se pueda posesionar ante el Congreso por fuera del Capitolio, pero lo que está por verse y decidirse es si lo podrá hacer en una guarnición militar, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha dado la instrucción de que hasta el 6 de agosto ningún cantón militar, ningún general facilite o preste la logística para que ello ocurra. El segundo gran reto es la elección del nuevo Contralor General prevista para el 12 de agosto y cuyos candidatos entre mañana y el martes serán escuchados por la Cámara y el Senado. Y esa elección es la que deberá cuidar más de 2.000 billones de pesos de los colombianos.
Esa es la plata que va a estar bajo la vigilancia de la Contraloría entre los años 2026 y 2030. Así que él es quien audita el gasto del gobierno Petro y al mismo tiempo quien vigila casi todo el gobierno del doctor de la Espriella. El siguiente reto será la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que fungen como jueces de los partidos políticos, vigilando y regulando los procesos electorales. El nuevo Consejo Electoral reflejará casi que de manera milimétrica la actual composición del Congreso de la República. Los sectores de oposición, como tienen una representación más robusta y cohesionada en el Congreso, muy seguramente van a poder colocar en el Consejo Nacional Electoral entre 3 y 4 nuevos consejeros. El gobierno electo prepara el primer paquete de proyectos para radicar en el Congreso. El presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo serán protagonistas. Y para el cierre, miren esta historia. Lo que parecía ser una noche de gala terminó convirtiéndose en todo un sueño cumplido para 6 adolescentes que han pasado por largos tratamientos contra el cáncer. Recibieron un regalo inesperado, una celebración que les devolvió la alegría en medio del largo proceso médico que atraviesan. Durante semanas les hicieron creer que participarían en un gran vals, que serían modelos, bailarían y competirían por una beca. Se vistieron, maquillaron y peinaron para una noche especial. Vamos a bailar, vamos a modelar, vamos a sonreír. A mí me gustó mucho el pelo, un cambio total porque yo tenía pelo rizado. Los nervios de estas 7 niñas estaban a tope, la emoción estaba combinada con la expectativa, pero esperaban dar lo mejor de sí mismas, como lo han hecho con sus historias de vida. 6 tienen algo en común, han enfrentado un tratamiento oncológico. Me dijeron que tenía un osteosarcoma con metástasis en los pulmones, supuestamente es un cáncer muy duro. Su fortaleza las impulsa a seguir. Siguen escribiendo sus sueños tras una enfermedad que las ha hecho más fuertes. Por unas horas dejaron que la alegría tomara su lugar. Me ha gustado todo, la atención, la gente de acá es muy buena. También el baile, sino que hasta hoy ya ensayé, entonces me quedó un poquitico difícil. Pero pues muy bien, todo esto muy bonito y pues poder peinarme mi peluquita. Mientras tanto, en otro salón sus familias contenían la emoción. No saben absolutamente nada que sus familiares están acá. Llegaron al lugar de la supuesta gala, las puertas se abrieron y la sorpresa apareció frente a sus ojos. Mesas decoradas, rosas, platos, luces y sus familias esperándolas. Ahora eran las protagonistas de sus 15 años. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. El rostro de emoción de sus familiares y de cada niña conmovida marcó un momento en sus vidas. Nunca creí que fuera de verdad una fiesta de 15 años, sorpresa. Sí, volteé para atrás y vi a mi familia y me dio muchísimos nervios y cuando pasé la pasarela peor, sentía que me temblaba todo, pero bien. Cada una hizo su pasarela llena de fuerza y belleza. Se tomaron fotos y cenaron y llegó el gran vals. Era un sueño más cumplido gracias a la Fundación María José, que lleva años transformando el cáncer infantil en una oportunidad de esperanza y vida. De generar a todas las personas ese impacto del valor de la vida, de la resiliencia. La sorpresa terminó, pero el recuerdo quedó para siempre. Que se me vaya la enfermedad, que pueda ser una niña normal, comer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Ese es mi único deseo que yo tengo para mis 15 años. Una fiesta que les devolvió el brillo de sentirse simplemente quinceañeras, rodeadas del amor de sus familias, para dejar claro que aún en los momentos difíciles, la felicidad nos llena de vida. Y con esta hermosa historia terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya viene aquí en el canal Caracol Los Informantes. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche para todos.